Estamos en el año 1519. El Imperio Azteca es sin duda la mayor potencia de las Américas, un dominio inmenso que va de costa a costa. Y en la cima de todo, gobernando como un auténtico dios en la tierra, se encuentra Moctezuma II. Y aquí es donde empieza el gran misterio, uno que lleva fascinando a los historiadores desde hace siglos. ¿Cómo es posible que un puñado de 600 hombres consiguiera tumbar un imperio de millones? La diferencia de fuerzas es, sencillamente, alucinante. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto, porque la clave para entender este colapso histórico no está en el acero español ni en la pólvora, no. La clave la encontramos en la mente del propio Moctezuma, en una cadena de errores de cálculo que, uno tras otro, resultaron ser letales. El primer error, y puede que el más gordo de todos, no fue una mala decisión militar. Fue algo mucho más profundo, una parálisis psicológica, una auténtica crisis de fe que empezó a resquebrajar el imperio mucho antes de que se lanzara la primera piedra. Y para entender esta parálisis hay que hablar de una antigua profecía, la leyenda del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La historia contaba que este dios, descrito como un hombre de piel clara y con barba, volvería algún día desde el gran mar del Este para reclamar lo que era suyo. Y de repente, en 1519, aparece Hernán Cortés. Y claro, su aspecto encaja de una forma inquietante con la descripción del dios. Para Moctezuma el dilema no era si se enfrentaba a un ejército, sino si se estaba enfrentando a una deidad. Trató un problema militar como si fuera un evento divino. Y claro, esta duda tuvo consecuencias nefastas. En lugar de movilizar a sus ejércitos y aplastar a los recién llegados en la costa, que podría haberlo hecho, Moctezuma eligió la diplomacia divina. Mandó regalos, oro, joyas, no como una muestra de poder, sino como una ofrenda para calmar a los supuestos dioses. Un gesto que, por supuesto, solo sirvió para despertar la ambición de los españoles. Y esto nos lleva directos al segundo error garrafal. Porque Moctezuma no gobernaba un imperio unido, sino un polvorín a punto de estallar. La mayor debilidad del imperio azteca, y esto es clave, no venía de fuera, estaba dentro. A ver, el dominio azteca se basaba en la conquista y el tributo forzoso de todos los pueblos de alrededor. Los tlaxcaltecas, los totonacas, todos habían sido sometidos, y sus recursos, e incluso su gente, eran enviados a los templos de Tenochtitlán para ser sacrificados. Básicamente habían construido un imperio basado en el odio, y Cortés, sin saberlo, llegó con la cerilla perfecta para prenderle fuego a todo. Y aquí viene un dato que es, de verdad, para alucinar con la escala de esta rebelión. Por cada soldado español que luchaba contra los aztecas había, atención, hasta 5.000 guerreros de pueblos locales luchando a su lado. Una cifra que lo cambia todo. O sea que al final no estamos hablando de una simple invasión extranjera. Lo que ocurrió fue en esencia una gigantesca guerra civil. Cortés no fue tanto un conquistador como un catalizador. Un tipo que supo ver la oportunidad y unificar a todos los enemigos de los aztecas bajo una misma bandera contra ellos. Y con esto llegamos al tercer error, el que quizá es el más difícil de entender de todos. La decisión de, literalmente, abrirle la puerta de tu fortaleza al enemigo. Meter al lobo en el gallinero. Moctezuma, que seguía hecho un lío, y a lo mejor pensaba que podía controlar a los españoles teniéndolos cerca, los invitó a entrar en la mismísima Tenochtitlán. Craso error. Una vez dentro de los muros del palacio, el invitado se convirtió en carcelero. Tomaron a Moctezuma como rehén y a partir de ahí el emperador perdió toda su autoridad. Todo acabó de la peor manera, con su trágica muerte, supuestamente a manos de su propio pueblo, harto de la situación. Con su líder convertido en un títere de los españoles, el centro de mando del imperio quedó completamente decapitado. La cadena de mando rota. Ningún general se atrevía a mover un dedo sin la orden del Rey Dios, y el Rey Dios solo podía hablar por boca de sus captores. El imperio estaba en parálisis total. Así que, si recapitulamos, vemos que la caída del imperio fue una especie de tormenta perfecta de errores. Pero todavía faltaba un último elemento, el golpe de gracia, uno devastador que ya no dependía de ninguna decisión humana. Repasemos los tres pilares del desastre que ya estaban sobre la mesa. Una parálisis psicológica por culpa de una profecía, una ceguera política que le impidió ver a los enemigos que tenía en casa y un fracaso estratégico que convirtió su capital en una trampa para él mismo. El imperio ya estaba herido de muerte. Y entonces llegó el asesino silencioso. Un arma biológica involuntaria para la que los aztecas no tenían absolutamente ninguna defensa. La viruela. Y el impacto fue devastador. La enfermedad se extendió como la pólvora por la superpoblada Tenochtitlán.
Se calcula que mató a casi el 40% de la población en solo unos meses. Mientras los guerreros aztecas caían enfermos en sus casas, los españoles, que en su mayoría eran inmunes, iban consolidando su poder. Así que al final la conclusión es bastante clara. El gran imperio azteca no fue derrotado por cañones o caballos. Cayó por una combinación fatal de profecías malinterpretadas, alianzas ignoradas y decisiones que llegaron demasiado tarde. La batalla decisiva no se libró con espadas, sino en la mente de un solo hombre. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. De todos estos pasos en falso que llevaron a la caída de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia, ¿cuál fue el punto de no retorno? ¿Fue la duda religiosa? ¿La rebelión interna? ¿O el error estratégico de acoger al enemigo? El debate, desde luego, sigue abierto.